Bienvenidos nuevamente a mi canal, amigas y amigos. Este momento en que compartimos temas de actualidad que tienen que ver con nuestra realidad social, con la vida de la iglesia, con nuestra realidad de fe, con temas que a todos nos atañen. Hoy vamos a hablar de la nueva interpretación del cuerpo en los derechos humanos. Y antes de entrar en materia, les recuerdo suscribirse al canal, les recuerdo también activar las notificaciones y si el contenido de estos programas es de su agrado, pues que le den una manito arriba. La nueva interpretación del cuerpo en los derechos humanos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues simplemente porque en la concepción que se tiene de los derechos humanos pareciera que algunos conceptos han ido transformándose y se han ido transformando de manera bastante evidente. Esa transformación de algunos conceptos ha hecho que algunos piensen que los derechos humanos pues han ido como perdiendo objetividad. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue promulgada en 1948 y este sentido original del que hablamos pareciera, repito, con alguna aparición de algunas ideologías, que fuera dejando de ser lo suficientemente objetivo el documento. En la actualidad hay una ideología que entiende la dignidad humana en contra de la naturaleza, como si ser hombre o ser mujer, ser humano sencillamente, tuviera que estar en conflicto con la propia naturaleza, en este caso con el propio cuerpo. Nosotros tenemos una armonía que hay que conservar entre el cuerpo y la mente. No somos solamente cuerpo, no solamente somos mente, incluso tenemos espíritu. Y la armonía entre esas tres realidades, entre esas tres dimensiones, es lo que hace realmente digna la existencia del ser humano. Cuando se dificulta lograr la armonía entre estas dimensiones de la naturaleza humana, entonces surgen conflictos. En este caso, hay dos dimensiones de la naturaleza humana, cuerpo y mente, que están entrando en conflicto en la manera como se conciben actualmente los derechos humanos. Hay un principio que se conoce como principio de autonomía, que dice que toda persona puede disponer de su cuerpo como le parezca. Es decir, el cuerpo es mío y yo con mi cuerpo hago lo que considero que deba ser a mi gusto y a mi placer, a mi voluntad. Cosa que tendría muchas objeciones, porque si bien es cierto que todos tenemos una libertad, yo diría que ilimitada, y hay un libre albedrío que incluso nos dio Dios, hay unas leyes de la naturaleza que, querámoslo o no, están ahí presentes y de alguna manera las tenemos que respetar. Para esta postura de la que les estoy hablando, este principio de autonomía que valora sobremanera la postura de la mente frente a la del cuerpo, hay una realidad que puede determinar algunos comportamientos que no son los correctos. La mente humana, la mente, la capacidad de pensar, las concepciones, las ideas que se van haciendo en mi cabeza van a regir entonces la manera como asumo y manejo mi cuerpo. Vamos a mirar algunos ejemplos de esta realidad. Si nosotros miramos la situación, por ejemplo, del suicidio, tendríamos que decir que lo que hay allí es una dominación absoluta de la voluntad sobre el cuerpo. La persona que se suicida decide que todo lo que tiene en la mente, lo que tiene en la psiquis, tal vez lo que tenga en el espíritu, lo atormenta. No cuenta para ella la realidad del cuerpo, su materialidad. Por el contrario, cuando hay dificultades, cuando la mente entra en estas profundidades existenciales que pueden llevar al suicidio, el cuerpo es lo de menos. Entonces es la mente la que prima y la voluntad del sujeto dice no quiero más del cuerpo y simplemente dispone de él. Hay una separación absoluta. Podríamos hablar de otro momento, otra situación, por no llamarla otro fenómeno, que es esta realidad de la transexualidad, que, con todo respeto, pues, por estas personas, hay que mirar el asunto desde esta perspectiva también. En la transexualidad podríamos decir que hay un desprecio por las leyes del cuerpo. Lo que siento, lo que pienso, lo que mi mente me dicta, la manera como me percibo es lo que importa. El cuerpo lo manejo o lo adecuo a esa manera de pensar o de sentir. Incluso se puede llegar a legitimar algunas prácticas violentas contra el cuerpo en torno a esta idea de el prevalecer de la voluntad
sobre la experiencia de la corporeidad. Un feto, por ejemplo, como no tiene voluntad, entonces para muchos no es considerado ni siquiera humano. Una persona en coma que tampoco tiene voluntad ya no sería digna como persona y a lo mejor de su cuerpo se podría disponer. Este es el peligro que tienen este tipo de posturas de la voluntad sobre el cuerpo. Hay quienes apoyan inclusive la prostitución en nombre de la libertad del propio cuerpo. Esta mujer se prostituye porque es dueña de su cuerpo y con su cuerpo hace lo que quiera y nadie le puede orientar o decir algo que vaya en contra de esa postura. Sin embargo, todos sabemos que una realidad como la prostitución pues causa problemas y causa penas y causa dolor en una persona. No solamente está despreciando su cuerpo, sino que de alguna manera puede llegar a despreciar su propia condición humana y se ve afectada su propia dignidad. La naturaleza humana, en definitiva, no puede separarse del componente físico y el componente psíquico. Si esto se hace, entonces nosotros estamos abocados a una especie de desnaturalización que haría del hombre una persona supremamente infeliz. Otro problema que se está presentando en el momento actual con los derechos humanos es aquello de que los derechos humanos pareciera que fueran derechos individuales, derechos de una persona en contra de los derechos de todos. Lo que yo pienso es lo que prevalece, así muchas otras personas no lo piensan. Y mi criterio se impone. Y mi manera de pensar, obviamente todas las maneras de pensar se tienen que respetar, pero el problema es que se pretende que la manera de pensar de algunos o de alguno sea legitimada, valorada y además sea asumida por otra gran cantidad de personas que no tendrían por qué hacerlo, precisamente en aras de esa libertad que tiene cada uno de los seres humanos de tener una idea, de tener un entendimiento, de tener unos derechos. Hay primacía entonces en esta concepción del bien particular sobre el bien común. Y a toda costa se llega también a tener un problema que busca defender por principio la libertad individual indeterminada contra los llamados obstáculos sociales. ¿Cuáles serían los obstáculos sociales? Pues para esta manera de pensar, un obstáculo social es cualquier cosa que limite la capacidad de los individuos para actuar. Por ejemplo, se consideran obstáculos sociales las normas políticas, las normas religiosas, los criterios sociales, incluso las mismas experiencias culturales de los pueblos. La familia, por ejemplo, dentro de estos obstáculos que se pretenden como legitimar, que van en contra supuestamente de la libertad del individuo para actuar, la familia se considera por muchos como el primer impedimento a esta libertad individual. ¿Por qué? Pues porque la familia educa, porque la familia condiciona. Para algunos esto no se debe hacer, para otros es el apoyo fundamental del crecimiento del individuo, donde se adquieren los conceptos fundamentales, la familia. Pero, siguiendo con esto de las restricciones de las libertades individuales, algunos consideran, como lo decíamos, que la cultura, la misma salud, la seguridad, la valoración del cuerpo de manera positiva van en contra de esta libertad individual. Entonces nos encontramos allí ante una experiencia y ante un panorama en donde se socavan los bienes comunes, de alguna manera, lo que todos pensamos y creemos como bueno, y no hay entonces una capacidad de proteger las ideas que defiendan la doble naturaleza del hombre, la parte física y la parte mental. Para terminar, hablemos de que hay unos derechos que podríamos clasificar en esto de la relación de los derechos humanos con respecto al cuerpo en derechos antinaturales y derechos transnaturales. Los derechos antinaturales son aquellos que pretenden desafiar la naturaleza pero no la modifican. Es decir, podríamos mencionar la eutanasia o el aborto. Se propende porque la persona no sufra, porque el niño no nazca, entonces se va en contra del cuerpo. Y es un procedimiento absolutamente antinatural. Toda muerte provocada es antinatural. Y hay otros derechos que van inclusive mucho más allá, los llamados derechos transnaturales, que incluso pretenden cambiar el orden de las cosas. ¿Cuáles derechos, por ejemplo? El orden o el derecho de cambiar de sexo. Eso no solamente es antinatural, sino que también es transnatural.
no niega la naturaleza simplemente, sino que pretende transformarla de manera radical. Entonces, como vemos, esta pugna entre los derechos humanos y la naturaleza misma del hombre está haciendo que esta Carta Fundamental, que repito fue redactada por allá en 1948, pareciera que estuviera perdiendo vigencia y que todo el mundo la puede interpretar a su amaño y a su antojo. Entonces dejan de ser derechos, dejan de ser humanos y sobre todo dejan de ser también universales porque no son comunes a todos. ¿Qué le vamos a hacer? El tema del progresismo, que parece no tener fin, va a seguir dándose y muy seguramente veremos nuevas interpretaciones de los derechos humanos que a todos nos van a causar tal vez extrañeza, tal vez estupor, pero que son cosas sumamente negativas para la manera como los tenemos que asumir. Necesitamos que los derechos humanos estén vigentes, pero necesitamos que los derechos humanos sean comunes a todos, tengan la misma interpretación para que puedan ser válidos y para que puedan ser útiles. Bueno, llegamos al final de este pequeño programa en el día de hoy, en donde hemos hablado de la nueva interpretación del cuerpo en los derechos humanos. Ojalá que ustedes tengan una postura al respecto y nos dejen también sus comentarios después de haber visto el video. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe. Hasta pronto.